Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo al canal. Y bueno, hoy os voy a presentar pues una información que seguro que os va a interesar pues para poder desarrollar vuestro plan de empresa, vuestro plan de negocio. Vamos a ver los diferentes elementos que deben componer precisamente ese plan de negocio, ese plan de empresa que queramos desarrollar. Podemos hacerlo para cualquier tipo de negocio, porque en definitiva estos puntos son los elementos clave que debería contener dicho plan, tanto si estáis pensando en emprender en el futuro como, no sé, desarrollar, por ejemplo, vuestro TFG, TFM. Bien, seguro que os puede servir este índice, estos contenidos que vamos a ver en este vídeo y que, bueno, como siempre digo, lo hacemos con el máximo cariño, con la máxima ilusión y con el máximo respeto también porque sea algo veraz y que sea también útil para todos vosotros. Así que si os gusta el contenido del canal, si os gusta el contenido de este vídeo, le dais un like, os suscribís, que además es gratis, y de esa manera también apoyáis esta labor que estamos haciendo pues con este tipo de vídeos. El primer elemento que deberíamos tener en cuenta para el desarrollo de nuestro plan sería precisamente la identificación del proyecto, es decir, qué es lo que queremos realizar, cuál va a ser nuestro negocio, además de una manera también resumida y clara para que lo podamos explicar, bueno, y dar a conocer también a aquellas personas y aquellos contextos que también van a precisar de saber qué es lo que queremos hacer. En esta identificación del proyecto deberemos incluir lo que serían las características generales del proyecto, ¿no? Detallando un poco, como os decía, bueno, pues cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a ofrecer, qué necesidades vamos también a cubrir dentro del mercado, etcétera. Pero de forma breve, de forma resumida. También quiénes van a ser los emprendedores, es decir, cuál va a ser el equipo pues fundador de este proyecto o el que va un poco a desarrollar o a tomar un poco el liderazgo de este plan de empresa. Y también deberemos incluir los datos básicos del proyecto, por ejemplo, pues bueno, qué tipo de empresa, dónde se va a registrar, en qué tipo de actividad, etcétera, ¿no? De forma resumida, como una ficha que pudiéramos después presentar a posibles inversores o a posibles búsquedas de financiación, incluso también para identificar nuestra propia, bueno, pues nuestro propio proyecto en el cual queremos trabajar, ¿vale? También deberíamos incluir finalmente, pues, el entorno en el que se va a realizar la actividad. Digamos, tenéis que considerar cuál va a ser el mercado, cuál va a ser la zona de influencia, cuál va a ser un poco también pues la localización, si fuera pues una instalación deportiva o el ámbito del mercado, si fuera también un servicio o si fuera incluso online, ¿no? ¿Dónde queréis llegar? Bueno, pues también el entorno en el que se va a realizar esta actividad. Con esto tendríamos, por lo tanto, pues definido estos puntos que englobarían esta primera parte de identificación del proyecto. El segundo elemento, el segundo punto sería desarrollar o definir un poco la actividad del proyecto. Esto lo podemos realizar a través del modelo de negocio Canvas, que como sabéis incluye en una hoja, de forma resumida, los diferentes puntos clave que vamos a tratar dentro de nuestro plan de negocio, como por ejemplo pues un poco los servicios o productos que ofrecemos, por ejemplo pues también un poco los recursos, los ingresos, los gastos, etcétera. Digamos de una manera también resumida cuál sería esa actividad del proyecto para poder también conocerla y también cuáles serían en un segundo subpunto, un subapartado dentro de este punto número 2, los factores determinantes de éxito en el sector. ¿Vale? Sabéis que, bueno, dentro del sector pueden haber como diferentes factores determinantes de éxito. Puede ser, por ejemplo, pues el precio, la calidad, puede ser también, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, la variedad de horarios, etcétera, ¿no? Digamos que hay como diferentes elementos que son clave de éxito y que nosotros también vamos a definir cuál sería en nuestra escala esos elementos que nosotros queremos tener como prioridad dentro de ese éxito, ¿no? Así que, por ejemplo, queremos que el precio sea pues nuestro factor determinante de éxito en el número uno, perfecto, pues ahí lo podríamos poner y evidentemente luego eso afectaría a todo nuestro desarrollo del modelo de negocio, pero si queremos que sea, por ejemplo, la calidad, pues tendremos que ponerla en ese nivel 1. Normalmente hay como 6, 7 u 8 factores de éxito y que tendremos que ir ordenándolos en función de nuestro tipo de negocio, de nuestro tipo de modelo y también de cómo queremos nosotros gestionar a nuestro cliente. Bien, ese sería el punto número 2. El punto número 3 sería el plan de marketing. Y en este caso, pues también hay una serie de subapartados a poder desarrollar. Primeramente sería la definición del negocio, ¿de acuerdo? Es decir, cuál va a ser nuestra
digamos, misión o visión, o cuál sería un poco nuestro objetivo claro cuando queremos trabajar con este negocio y que queremos también, qué necesidad queremos cubrir. Por otro lado, sería también el análisis DAFO. Sabéis que, bueno, podemos también analizar de forma externa y de forma interna cuáles son, pues por ejemplo, las amenazas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Porque en este momento incipiente de nuestra idea, ¿no?, y de nuestro desarrollo de negocio, tenemos que conocer también cuáles son nuestros puntos más débiles, cuáles son nuestros puntos más fuertes, pero también en el contexto en el que nos queramos desarrollar, pues cuáles son también las amenazas de, bueno, competencia, productos sustitutos, etcétera, o oportunidades que vemos que puede haber, ¿no? Por otro lado, tendremos que analizar el mercado. Tenemos que, evidentemente, detectar cuál es la competencia, cuál es la oferta y también cuál es la demanda, ¿vale? Qué público al cual podemos llegar y si realmente ese público al que tenemos como mercado va a poder también, digamos, ser suficiente para cubrir o para poder, digamos, obtener beneficios. También tendremos que, como os decía, analizar esa competencia dentro de ese mercado, ¿vale? Cuáles son aquellas ofertas parecidas a la nuestra o bueno, dentro de nuestro sector que también pueden competir en nuestra área de influencia, analizarlas y conocer también, pues, cómo lo hacen, ¿no? Y, por supuesto, como decía, la demanda también, ¿no? Si tenemos el público suficiente y necesario para poder, obviamente, pues, alcanzar nuestros objetivos y nuestras propuestas de beneficio a lo largo del tiempo que lo queramos desarrollar. También tendremos que definir la política de precios. Normalmente, pues, habrá que hacer también un desarrollo, ¿no?, del servicio y de los productos que ofrezcamos y a partir de ahí, pues, detectar cuáles son los costes, también cuál es el precio del mercado, etcétera, y poder delimitar nuestros precios. Y también tendremos que desarrollar los objetivos y la estrategia de marketing desde el punto de vista de, bueno, la captación de nuevos clientes, también un poco cómo vamos a escalar, ¿no?, en nuestro servicio, nuestro producto y cómo vamos a conseguir también los ingresos necesarios para obtener nuestro punto de equilibrio y luego los beneficios pertinentes. Y finalmente, pues tendremos que desarrollar un plan de acción. Tendremos que definir toda la parte operativa con todas las acciones a desarrollar, las campañas, etcétera, ¿no?, para poder también llegar a cubrir y poder cumplir con esos objetivos que nos hagamos propuesto. Y ese plan operativo, esas campañas, esas acciones que tendremos que hacer, pues, en el tiempo, pues tendrán que ir asociadas a un presupuesto. Un presupuesto para cada tipo de actividad, para cada tipo de campaña y un presupuesto global de marketing que queramos implementar. El cuarto punto sería el plan de operaciones, ¿vale? Más o menos ya hemos definido nuestra estrategia también de marketing, de comunicación, hemos definido nuestra actividad, hemos definido nuestro mercado, hemos definido nuestros precios, pero también tenemos que definir cómo vamos nosotros a operar, cómo vamos a prestar ese servicio, ese producto con nuestros clientes. Para ello tendremos que definir y tendremos que explicar claramente cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros servicios. Pues, por ejemplo, vamos a hacer actividades dirigidas, vamos a hacer entrenamiento personal, vamos a hacer uso libre de las instalaciones, pero bueno, podría ser para cualquier tipo de negocio, ¿de acuerdo? Pero hay que explicar bien cuáles son nuestros productos, nuestros servicios y, bueno, pues cómo también nosotros lo vamos a ofrecer a nuestros clientes. Cómo vamos a desarrollar esos protocolos, es decir, desde que nuestro cliente puede comprarnos o acceder a nuestra instalación, al restaurante, lo que fuera, bueno, pues cómo vamos a acogerle, cuáles son los pasos que van a seguir esos clientes para poder consumir nuestro servicio y, por supuesto, también, bueno, cuál es el plan de fidelización y cuál es el plan de satisfacción a lo largo del tiempo, ¿no? Para que esta persona también, o esos clientes, puedan también estar el máximo de tiempo posible con nosotros. También tendremos que valorar cuáles van a ser las subcontrataciones, por ejemplo, pues servicios de limpieza o a lo mejor otro tipo de servicios que hagamos. Necesitamos otras personas para poder llevar a cabo ese tipo de servicios, por ejemplo, asesorías laboral, fiscal, etcétera. Hay diferentes elementos que los tenemos que subcontratar, ¿no? También tendremos que definir cuáles van a ser los proveedores. Cuando tengamos que comprar maquinaria o definir ciertos productos, elementos importantes para el desarrollo de nuestra actividad, vamos a necesitar, pues, aprovisionamiento, vamos a necesitar proveedores que nos van a facilitar ese tipo de necesidades que tenemos. Bien, hay que tenerlas clara, hay que presupuestarlas, hay que también, pues, escoger, ¿no?, el mejor proveedor que se adecue con nuestras necesidades
Y también tendremos que desarrollar nuestros procedimientos y controles de calidad. Esto es muy importante, ¿no? Para que cuando ya estemos, como os decía, desarrollando servicio, cómo vamos a medir el índice de satisfacción, cómo vamos a medir la calidad que estamos desarrollando y también la calidad percibida por parte de nuestros clientes para poder, evidentemente, tomar medidas, mejorar, tener ese feedback y poder desempeñarnos de forma mejor a lo largo del tiempo. Y también tendremos que definir cuáles van a ser los niveles de tecnología aplicados, ¿vale? Cómo vamos a implementar la tecnología, si vamos a utilizar un software para facturación, reservas, etcétera, un CRM para, bueno, conocer mejor a nuestros clientes y darles un feedback constantemente, bueno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para hacer los entrenamientos, en el caso de los gimnasios, el entrenamiento personal, etcétera. Bien, ¿qué tecnología vamos a aplicar? Este, por lo tanto, sería el punto número 4 y el punto número 5 sería el plan de recursos humanos. Ya sabemos cómo vamos a operar, cómo van a ser nuestros servicios, qué elementos vamos a utilizar, pero también tenemos que definir cuál es el equipo con el que vamos a trabajar para poder desarrollar este servicio de la mejor manera posible. Y para ello tendremos que desarrollar nuestro organigrama. Tendremos que tener claro cómo va a ser nuestra estructura, cuántas personas vamos a necesitar y cuántas personas también van a formar parte de mi equipo con esas tareas, con esas funciones y con, bueno, esas responsabilidades que van a tener que asumir. Y también tendremos que desarrollar en el punto 5.2 el plan de contratación. Es decir, ya una vez que sabemos las personas que vamos a necesitar, tendremos que definir cuál es el plan de contratación, cuáles van a ser los salarios, cuáles van a ser, pues, un poco ese procedimiento de contratación correspondiente. Y bueno, ese es el punto 5.3, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de salarios, tendremos que, evidentemente, pues también describir y especificar esa política salarial que vamos a ofrecer para cada puesto de trabajo y de esa manera cumplimentar con ese plan de recursos humanos. Bien, pasaríamos al punto número 6, que también es muy importante y es clave porque es toda la parte de inversiones y ubicación, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un negocio más localizado, pues tendremos que definir cuál es la ubicación del mismo, dónde vamos a desarrollar nuestro servicio, nuestro producto y que de esa manera, pues también incluso hemos delimitado, como os decía, nuestro mercado y nuestra área de influencia. Esa ubicación pues tendrá que contener pues, un plano, tendrá que contener también pues unas disposición, ¿no?, de cómo va a ser ese espacio, etcétera. Y tendremos que también definir cuál va a ser el inmovilizado material, el inmovilizado inmaterial que vamos a utilizar. Por ejemplo, material, pues el equipamiento, pues ordenadores, maquinaria, etcétera. Inmaterial, pues por ejemplo la parte de software, ¿no?, la parte de tecnología, por ejemplo, o nuestra página web, serían también esas partes que tenemos que tener en cuenta para definir también la inversión inicial que vamos a utilizar para arrancar el proyecto. Y también el inmovilizado financiero, pues toda la cuestión también financiera para poder poner en práctica y empezar con nuestro producto, con nuestra empresa o negocio, ¿no? Y también definiremos los gastos amortizables, es decir, de todas estas inversiones y de todo este inmovilizado que hemos hecho previamente, pues tendremos que ver también cómo lo amortizamos a lo largo del tiempo, cómo se va depreciando, pero también cómo vamos también cubriendo esas inversiones y cómo las vamos un poco amortizando, como os decía, ¿no? Y una vez que tenemos ya delimitado ese plan de ubicación e inversiones, entraríamos en el plan económico y financiero. Una parte también clave, una parte importante para poder conocer pues toda la parte económica, toda la parte que vamos a necesitar a nivel financiero para poder poner en marcha y desarrollar nuestro negocio. Es decir, también un poco conocer el rendimiento, la viabilidad, etcétera, ¿no? El primer punto sería nuestro plan de inversión. Recordar que en la parte anterior hemos definido, pues, bueno, cuál sería todos los inmovilizados que tenemos que adquirir. También hemos delimitado anteriormente el proveedor, etcétera. Bien, pues ahí sería cuestión de incluir pues todos los costes que tenemos antes de poner en marcha el negocio y todos los preparativos y todos los costes que van a ser necesarios para poder iniciar nuestra actividad. Por ejemplo, obras en un local, por ejemplo, bueno, pues fianzas previas en alquileres, por ejemplo, las compras de equipamiento, por ejemplo, pues bueno, el fondo de maniobra para poder también arrancar y que no tengamos problemas de tesorería, en fin, todas las cuestiones que impliquen esa inversión inicial justo hasta que pongamos el negocio en marcha en un determinado día, ¿no? Desde que sea todos los preparativos hasta que abramos el negocio, pues ahí habría que incluir todos los gastos previstos
o todas las inversiones necesarias. La segunda parte sería el plan de financiación, es decir, cómo voy a financiar, cómo voy a costear, ¿no? Ese plan de inversión. Si, por ejemplo, pues para abrir mi negocio tengo que invertir pues 100.000 euros, tendré que ver cómo hago cómo afronto esa inversión. Puede ser con fondos propios, pero también pueden ser con fondos, por ejemplo, externos, ¿no? A través de un crédito, a través de una subvención, lo que fuera. De alguna manera tengo que también tener muy clara cómo va a ser, digamos, afrontada esa inversión inicial y cómo voy a financiar mi proyecto. También tendré que definir pues, la previsión de ingresos. Yo tengo unos productos, tengo unos servicios, tengo unas expectativas de clientes. Obviamente, pues eso va a generar unos ingresos que los tendré que ir poniendo también a lo largo de un año o a lo largo de 5 años, ¿no? Normalmente se hace pues, unas cuentas de pérdidas y ganancias, unas cuentas de resultados, como veremos luego, y donde vamos a ir viendo pues, esos ingresos a lo largo de, por ejemplo, el primer año, para definir un poco cada mes, que eso nos va a servir para luego también tener nuestras previsiones y luego normalmente pues eso se extrapola hasta 5 años para ver cómo va a ser el crecimiento. También tendré que incluir los gastos de explotación, al igual que los ingresos, pues tendré que definir mis gastos de una manera mensual durante el primer año para que eso me sirva de modelo y poder aplicarlo o replicarlo en los 5 siguientes con los supuestos incrementos o ajustes necesarios. Pero es muy importante, ¿no? Tener ingresos, tener esa previsión de gastos para poder desarrollar mi previsión de tesorería, mi previsión de cuenta durante un año, que es un poco el escenario que entendemos que se va a ir luego replicando. Ingresos durante el mes 1, mes 2 hasta el 12, gastos durante el mes 1, el mes 2 hasta el 12 y de esa manera ver un poco cómo mi negocio se va desarrollando, va evolucionando a lo largo del tiempo. Esto que os acabo de decir sería pues la cuenta de pérdidas y ganancias previsional, ¿vale? De esa manera yo voy a poder conocer cuáles mis ganancias, mis pérdidas, si así son, y también ir definiendo la viabilidad del proyecto. Ese balance, que sería el punto número 7, me va a dar, como os decía, pues un poco la capacidad para tomar la decisión de si mi negocio tiene viabilidad, si va a ser rentable, si tiene futuro, ¿no? En ese balance de situación previsional. Y entramos ya en la recta final con los últimos puntos, que serían, por ejemplo, pues la estructura, ¿no? legal de la empresa. Tendré que desarrollar cómo va a ser mi empresa, si va a ser una SL, va a ser, pues bueno, otro tipo de entidad jurídica, voy a ser autónomo, en fin, todo esto lo tendré que tener muy en cuenta y, por supuesto, desarrollar todos los pasos correspondientes, todos los trámites, como sabéis, hay que pedir, pues bueno, hay que pedir el nombre asignado para la constitución de la empresa, hay que también depositar pues, un dinero en una cuenta bancaria, hay que generar unos estatutos, hay que también pues, darse de alta en la seguridad social, etcétera. Bueno, hay una serie de trámites bastante amplios, ¿no? Y que los tendremos que chequear y los tendremos que cumplimentar. Esos trámites para la constitución y para la puesta en marcha de la empresa. Y luego, bueno, pues el punto número 9 sería el calendario de ejecución, ¿no? Pues yo voy a definir, voy a temporalizar en X tiempo, pues para poder desarrollar todos los pasos, no solamente para la estructura, para los trámites de constitución de la empresa, sino de todo lo que yo hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Pues tendré que, si tengo que desarrollar una obra por la ubicación, etcétera, pues tendré que temporalizarla. Si tengo que desarrollar, pues un poco todo el proceso, los protocolos, también tendré que desarrollarlo en un tiempo, ¿no? Así como, por ejemplo, el proceso de contratación, etcétera. Bien, pues esa sería también la temporalización de acciones que yo tengo que ir desarrollando para cumplir mi objetivo de plan de empresa. Y finalmente, pues un resumen y una evaluación. Tendré que también, con todo lo que he desarrollado en este plan, pues definir si el proyecto es viable, cuál va a ser el resumen de todo esto que hemos visto, de todo esto que hemos analizado, para también comprender si, insisto, el proyecto es viable y si merece la pena desarrollarlo, ¿no? Y a partir de ahí también evaluar qué elementos voy a tener para evaluar mi proyecto, con los indicadores adecuados, indicadores económicos, indicadores de satisfacción, indicadores de calidad, etcétera, ¿no? También tendré que definirlos. Bueno, pues hasta aquí. Este sería el índice del plan de empresa, del plan de negocio que podéis desarrollar. Aquí tenéis los diferentes elementos. Identificar el proyecto, cuál es la actividad, su plan de marketing, su plan de operaciones, su plan de recursos humanos, el plan de inversiones y ubicación, el plan económico financiero, definir la estructura de la empresa, el calendario de ejecución
y finalmente el resumen y evaluación. Cada punto tiene su desarrollo, tiene su amplitud. Por supuesto, pues bueno, hay que trabajarlo. Seguramente en próximos vídeos también quizá hablaremos de cada uno de estos puntos, de estos apartados. Pero bueno, la intención de hacer este vídeo en un primer momento ha sido la de poder daros de una forma rápida y visual ese índice del plan de empresa, del plan de negocio que podéis desarrollar y que, bueno, estoy a vuestra disposición para poder daros más información, para ampliároslo y que tengáis éxito en vuestros proyectos de emprendimiento o futuros profesionales. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.